Esto es La Octava, estamos de vuelta. Y bueno, puede usted disentir o no de los planteamientos de Gilgamesh, pero permítame usted un momento de humor. Siempre nos ayuda mucho para contrastar las ideas sin raspones y sin golpes. Hoy vamos a cambiar de tema, lo anuncié al principio. Vale la pena seguir recorriendo este expediente. García Luna nos va a dar mucho de qué hablar. Y bueno, si hay una reportera que le siguió muy bien la pista, no cuando estuvo en México, aunque hay algún trabajo hecho, pero sobre todo a partir de su llegada a Estados Unidos, es Penilei Ramírez. Le agradezco muchísimo, Penilei, que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Penny? Muy bien, muchísimas gracias. Saludos para ti, saludos a toda la audiencia. Bueno, a ver, lo primero que te pregunto es, ¿cómo te sientes después de todas estas piezas que entregaste para Univisión, viendo que va a ser sometido a proceso penal Genaro García Luna? Pues mira, a veces en el periodismo uno va armando un rompecabezas que no tiene mucho sentido y va adquiriendo sentido con los años, ¿no? Y de repente ves un indictment en el que todas las piezas empiezan a ponerse en su lugar y si hay una emoción, digamos, del trabajo que uno ha hecho, independientemente de que uno siga lo que venga, ¿no? Lo que siga pasando. Pero sí, la verdad es que ayer fueron como muchos sentimientos encontrados en el momento en el que supimos de la detención. Tienes una serie de investigaciones sobre sus propiedades. Y a mí me interesa mucho, Penilei, saber qué hizo Genaro García Luna entre 2012, que dejó el gobierno de Felipe Calderón, y pues la detención que ocurre en esta semana. ¿Dónde se estableció? ¿Qué le ofreció el gobierno estadounidense? ¿Qué casas compró? Y tú has advertido qué empresas, a qué se dedicaban las empresas que él armó. ¿Qué podemos hablar de ese periodo último de su vida antes de entrar a este proceso judicial? Bueno, mira, lo que yo encontré, en realidad todo empezó por algo que dijo una persona con quien yo trabajaba en el año 2012, que dijo: averigüen qué está pasando con García Luna en Miami porque tenemos una fuente que nos dice que ha estado viajando mucho para allá. Ese, digamos, fue el inicio de la investigación. ¿Ha estado viajando mucho para México? Estaba viajando mucho a Miami. Todavía él era secretario de Seguridad Pública en ese momento. Y a partir de ahí inició una investigación que ha durado 7 años. Y lo primero que en ese momento publicamos era que García Luna, la esposa de García Luna, Lina Cristina Pereira, tenía un restaurante en Cuernavaca. Esto lo había descubierto años antes Anabel Hernández. Y lo que encontré es que también tenían un restaurante en Aventura, al norte de Miami, que se llamaba Ogi Café. Y eso fue, digamos, el primer momento. También encontré que unos empresarios que habían sido, ahora lo sabemos, contratistas de seguridad del gobierno, y yo encontré muchos nexos con ellos, aunque nunca he encontrado una compañía en la que sean socios directamente, pero había muchos nexos en común. Habían empezado a comprar una serie de propiedades en Miami, en muy buenos lugares, desde el año 2009 hasta el año 2012. Después, una segunda publicación, lo que encontré es que 4 días después de dejar la administración pública, en el 4 de diciembre de 2012, García Luna abre primero una compañía que se llama GL Associates Consulting, GL haciendo referencia a su propio nombre, que ahora es una compañía que su nombre comercial es GLAC. Es una compañía que actualmente funciona tanto en México como en Estados Unidos, que publica algo que se llama el índice GLAC y además da servicios de análisis de seguridad. Según nos decía ayer una fuente que entrevistamos en Univisión, tanto a gobiernos estatales en México como a empresarios de muy alto nivel. Entonces, digamos, en términos empresariales, él, eso es lo que ha estado haciendo. Creó también una compañía que se llama Delta Integrators y tenían además la compañía de la esposa. A través de este grupo empresarial que te digo que yo les empecé a seguir la pista por cosas en común que había, como empresas creadas el mismo día, a la misma hora, con el mismo abogado. Recuerdo que durante varios años yo publicaba algo y entonces ellos después de la publicación quitaban los nombres, empezaban a poner todo a nombre de los abogados, pero había muchas pistas que todavía indicaban que él seguía teniendo, digamos, intereses en esas compañías y en esas propiedades. Se dice hasta que hace el año pasado el reportero Julio Roa encontró un dato con el que iniciamos otra parte de una investigación que yo ya traía sobre dónde vivía García Luna. A García Luna lo multan en Miami y la dirección que él pone como su residencia es una casa muy grande, muy lujosa, de $3 millones, en un lugar también en el norte de Miami que se llama Golden Beach, en Florida.
una casa valuada en más de $3 millones, que tenía piscina, tenía embarcadero propio. Era una casa muy, muy bonita. Y él vivió ahí desde que terminó la administración de Calderón. Y después se mudó a un penthouse, también muy lujoso, en esa misma zona, que tenía vista a unos lagos muy bonitos que hay en Miami, entre las islas que conectan toda la zona de Miami Beach con la zona continental, digamos, ¿no? Eran lugares realmente muy, muy bonitos y muy caros, incluso para Miami, que es ya una ciudad cara. Entonces, cuando yo empecé a investigar quiénes eran los dueños de esas propiedades, me aparecieron de nuevo algunas de las compañías que yo había encontrado desde el año 2012, y lo que publicamos a principios de este año fue que, en efecto, García Luna se había mudado allá. Yo pude hablar con los empresarios y ellos afirmaron que él no era dueño de esas propiedades, sino que ellos se la rentaban. Nunca quisieron decirme en cuánto se la rentaban y tampoco nunca nos entregaron los documentos que nos prometieron que probarían que en efecto él pagaba renta por esa propiedad. El punto fue que vivió en esas propiedades todos estos años, desde que dejó la administración pública, y que aún pagando renta no se correspondían sus ingresos como servidor público con lo que él tenía que pagar para poder vivir en este lugar. Eso ahora se confirma con lo que está diciendo el Departamento de Justicia en su comunicado ayer, en el que dice que ya para el año 2012, es decir, cuando él deja la administración pública, ya había amasado una fortuna de millones de dólares, que ahora tendremos durante el juicio mucho más detalles de dónde estaban y cómo se invirtieron. ¿Has trabajado tú también los vínculos que tiene con el empresario Cañedo White? Te ruego si también nos cuentas qué otras sociedades ha establecido, cuáles son sus vínculos. Yo creo que hay un sector empresarial que lo sigue apreciando todavía mucho, que, como decías, pedía sus servicios. Yo te ruego que me ayudes también a ver estos nexos. Mira, te digo que parte de los nexos que yo encontré todos redundan en esta familia, que es una familia que tiene contratos de seguridad. Ellos me decían que también tienen contratos con la administración actual. Ellos llevan muchos años siendo contratistas de seguridad. Es una familia de apellido Weinberg. Que es importante aclarar, ellos no aparecen involucrados en ningún documento judicial ni nada relativo a las acusaciones de narcotráfico que ahora están vertidas sobre García Luna. No se ha hablado nada sobre ellos en ningún documento judicial que nosotros hayamos podido ver, ni mucho menos. Pero sí hay muchos vínculos empresariales en esta red, que también está Cañedo White, y que también están varios abogados en Miami que empezaron a funcionar como administradores de estas compañías una vez que se iban descubriendo. Es decir, prestanombres es lo que quieres decir. Cambiaban a nombre de los abogados. Prestanombres. No lo sabemos, o sea, por lo menos, nosotros hemos sido siempre muy cuidadosos con el lenguaje que utilizamos, pero por lo menos podemos decir, la compañía era él porque él se ostentaba como dueño, pero los nombres que estaban eran los de los abogados. Y sí, por ejemplo, recuerdo hace varios años que yo encontré que, aunque García Luna y los Weinberg decían que no tenían vínculos sus dos compañías, porque los Weinberg también tenían una compañía de seguridad en Miami, las páginas web de ambas empresas eran idénticas, exactamente idénticas, y compartían un número telefónico. Y después de que publicamos, entonces bajaron una de las dos páginas y cosas como eso. O sea, había muchísimos vínculos, y también era muy interesante quiénes eran los asociados de García Luna para esta compañía, porque eran ex funcionarios de alto nivel de la Policía Nacional de Colombia, del FBI y de la CIA y de la DEA también. Me acuerdo, un personaje que fue muy polémico en un caso de la guerra en Irak por unos archivos que se destruyeron, y que aparecía como asociado de García Luna en esta consultora, que, insisto, es una consultora que tiene negocios en México y que sigue hoy vigente. ¿Sabemos quiénes son o quiénes han sido los clientes de esta consultora de García Luna? Yo oí rumores de que intentó venderle servicios a la actual administración, no lo logró, que a algunos gobiernos de los estados en la administración anterior también le compraron servicios. ¿Tenemos idea de quiénes son sus clientes? Porque pues, uno puede tener una compañía de papel o una compañía funcionando, y si esos clientes le pagaban mucho dinero, pues a lo mejor con eso pagaba las rentas ahí en Miami. Perdón que me ponga de ingenuo, pero ¿pudiste detectar quiénes eran esos clientes tan ricos que le pagaban fortunas tan altas? No, nosotros no hemos podido llegar a saber quiénes son los clientes de la compañía de Genaro. Lo que sí hemos podido llegar a saber es que los que yo siempre he presumido como, por lo menos con vínculos comerciales con ellos, que son esta familia que te digo, Weinberg,
sí tuvieron contratos con gobierno y han tenido contratos hasta ahora. No solamente con gobiernos de México, sino también con otros lugares de Latinoamérica. Y hay un punto importante que publicamos a principios de este año que refuerza la relación de los Wainwright con García Luna, que es también la existencia de lo que los entrevistados llamaron el proyecto secreto. Ese era el nombre con el que lo conocían internamente, que era la instalación de una oficina alterna a la Secretaría de Seguridad Pública, que funcionó buena parte del año 2012 en las oficinas de la familia, de una de las empresas de esta familia. Y lo que nos decían, yo entrevisté a personas que habían trabajado allí y personas que al mismo tiempo eran funcionarios públicos, servidores públicos de la Coordinación de Asesores de García Luna, y lo que me dijeron estas personas es que ellos cobraban en la Secretaría de Seguridad Pública, pero en realidad estaban todo el día en las oficinas de este grupo empresarial, y que allí se utilizaba información de inteligencia, software y datos muy sensibles del gobierno. Yo hablé con la familia Wainwright, ellos lo negaron, dijeron que ellos nunca habían utilizado información sensible y que sí habían contratado a estas personas, pero después de que había terminado la administración. García Luna no respondió a este reportaje y no hemos sabido hasta ahora si el gobierno mexicano está incluyendo también esto en sus pesquisas que ya anunciaron sobre él. Penilei, voy a cambiar un poco de tema. Estoy revisando textos de algunos de nuestros colegas, particularmente un par que han salido a defender a García Luna. Tengo frente a mí la columna Detención que apesta, firmada por Carlos Marín, y lo que él advierte, lo cito textualmente, que García Luna fue apapachado por la CIA, por el FBI, por la DEA. Le entregaron pues una visa muy especial, la visa Einstein, que la verdad se le entrega pues a premios Nobel o Pulitzer, y que cómo es posible que un testimonio del hermano de Ismael Zambada, del rey Zambada, pues ahora lo tenga, pues en fin, en este proceso, y acusado pues solo de traficar, dice Carlos Marín, 5 kilos disque introducidos entre 2001 y 2019. A ver, te ruego que dialoguemos con este argumento de Carlos Marín. Ciro Gómez Leiva no ha estado lejos tampoco de esta conversación. Tú has hecho la investigación que nos cuentas, Anabel Hernández ha hecho otras. A ver, ¿cómo reaccionas frente a estos textos? Y perdón que los ponga en juego, pero nos ayuda a pensar con un arco más amplio. No, al contrario, yo creo que en estos días van a estar saliendo muchísimas informaciones y que vale la pena poderle explicar a la audiencia. Mira, dos precisiones para la audiencia. En primer lugar, el hecho de que son 3 cargos, cada uno dice por mínimo 5 kilos de cocaína. Si tú revisas los cargos del Chapo Guzmán, dicen lo mismo. Es decir, esto es un machote del gobierno. O sea, siempre que se habla se dice un mínimo de kilos. Eso no significa que eso fue lo que traficó, significa que así es como se estructuran los cargos cuando se hace un indictment, una acusación. Eso en primer lugar, o sea, esto no significa que fueron 15 kilos, es decir, 5 kilos de cada cargo, sino que cuantos kilos hayan sido, si llegas a verlo con exactitud el gobierno estadounidense, nos enteraremos hasta el juicio, no en este momento del indictment. Y en segundo lugar, en Estados Unidos se pueden acusar de 2 maneras, a través de un complaint, que es una acusación que se hace un poco rápida, digamos, o a través de un indictment, como en este caso, que es algo que pasa por un gran jurado. Esto significa que ya hubo un gran jurado que revisó la información que tenía la Fiscalía y que revisó si este caso tiene mérito para tener una orden de aprehensión en primer lugar. Es decir, no es solamente lo que está diciendo el fiscal, sino el hecho de que ya veamos un indictment publicado, insisto, significa que la información ya pasó por un gran jurado, y lo que sí sabemos de otros casos, no podemos asegurarlo con certeza de esto porque no hemos visto más documentos, pero un indictment nunca un gran jurado lo aprueba con la declaración de una sola persona. O sea que no es posible, aunque por supuesto el testimonio que conocemos hasta ahora más fuerte, nosotros también lo estamos destacando en Univisión, es el de Jesús el Rey Zambada. No puede ser por mucho el único, y además hay un hecho concreto. Las declaraciones de Zambada hablan de reuniones en el año 2005, el año 2006 y anteriores en el año 2003. Y el indictment dice que él habría participado
conspiración para traficar cocaína a García Luna desde el año 2001. O sea que hay datos que no están en lo que sabemos hasta ahora de la declaración de Zambada, pero que sí están en el indictment, y eso es un fuerte indicio de que, por supuesto, la Fiscalía tiene más información de la que están dando a conocer por el momento. Hay otra cosa que no está en el indictment, pero que sí está en el documento que ayer reveló como boletín de prensa el Departamento de Justicia, que es que él había amasado una gran fortuna en el año 2012 cuando llega a vivir a Estados Unidos, y que además siguió colaborando con el cartel de Sinaloa y ocultando esa participación ya viviendo en Estados Unidos. Y también dice que ellos tuvieron acceso a estados financieros de García Luna que prueban que él era un hombre millonario. Todo esto son otros indicios que no tienen nada que ver con la declaración del rey Zambada, y que por supuesto los vamos a ver con mucho más detalle durante el juicio. Entonces yo no quiero entrar en contradicción con los colegas, ni mucho menos, sino explicar un poco para la audiencia cómo funcionan este tipo de juicios y cuáles son los datos que se van revelando en esta muy primaria parte de lo que va a ser después del juicio. Aprecio mucho la elegancia con la que respondes estas preguntas complicadas siempre. Déjame moverme al último tema. Desde luego aquí en México nos estamos preguntando quién más va a caer. O sea, si Donoghue, este fiscal, Richard P. Donoghue, después de el juicio y la sentencia en contra de Joaquín Guzmán Loera, procedió contra ahora García Luna y le llevó estas pruebas al gran jurado, pues hay otros nombres mencionados en ese mismo juicio, y seguramente el proceso en contra de Genaro García Luna van a salir más nombres. Uno de ellos, claro, pues es el de su jefe, Felipe Calderón. Para mí importante es que en el indictment, tanto en el indictment como en el boletín del Departamento de Justicia, hablan específicamente de protección al cartel de Sinaloa. No hablan del narco en general, sino en específico sobre el cartel de Sinaloa. Y por supuesto, ahora sí me parece muy pertinente regresar a la declaración de Jesús Rey Zambada, y él habla en específico de para qué fueron algunos pagos. Habla en específico de un pago que fue para que se pusiera como jefe policíaco a una persona en Culiacán, y eso es el primer indicio. Por supuesto que en una carrera política tan larga como la que tuvo García Luna, las autoridades estadounidenses yo sí creo que van a revisar con lupa si hubo esos pagos, y confirman que los hubieron y para qué fueron, ¿no? Es decir, ¿qué hizo él a partir de esos pagos? Es como, o sea, me estoy refiriendo a esto pensando en cómo ha sucedido en otros juicios que hemos cubierto, y la forma como la Fiscalía, en particular en este distrito este de Nueva York, que sabemos un poco más de cómo funciona, porque es la misma Fiscalía que pusimos muchísima atención en ella para el juicio del Chapo. Nosotros en Univisión Investiga, yo misma fui encargada de esa parte. Revisamos, no tengo ni idea, pero hice yo un catálogo que el otro día lo revisaba, es un catálogo de 10 páginas de puros numeritos de prueba, porque revisamos todas las pruebas del juicio del Chapo y reclasificamos todo, y probablemente habremos revisado unos 1000 documentos, y todo eso es mucha parte del juicio que es como lo que está debajo del iceberg y que no se ve, digamos, en las notas del juicio, pero que sí están con acceso público. Entonces, por supuesto, un juicio de este tipo tiene muchísimo más trabajo de lo que podemos ver en esta primera etapa y en los documentos que ya se hicieron públicos. Ahora te decía, puede haber acusaciones, algunas sí se filtraron en contra de autoridades mexicanas. Muchos se están preguntando hoy si estas llamas van a alcanzar al expresidente Felipe Calderón, pero déjame preguntarte lo del otro lado. Es decir, García Luna tuvo colegas, socios, apoyo de parte de instituciones estadounidenses. Es decir, su relación con la DEA, su relación con el FBI, su relación con la CIA no se puede ocultar. Y muy probablemente, si acudo a estos testimonios, no voy a hablar del rey Zambada, sino de su sobrino, Vicente Zambada, pues advierte que el cártel de Sinaloa también tenía compradas a autoridades estadounidenses. Me pregunto si no va a temblar la tierra, no solo de este lado, sino de aquel, y mucho. Pues eso sí no lo sabemos, no hay muchos antecedentes de que juicios de este tipo vayan a altos niveles. No estoy diciendo que no va a ser así, sino no lo tenemos en antecedentes. Sé que se acaba de publicar un nuevo libro de Anabel Hernández que aborda este tema. Yo no lo he leído todavía, pero sé que el libro aborda muchos detalles revelados por el hijo de Mayo Zambada, y creo que por supuesto será muy pertinente ahora saber qué otras cosas ha dicho el Vicentillo, que fue también, sabemos, un testigo clave contra el Chapo Guzmán. Y lo que vamos a ver en los próximos meses, yo esperaría, serían investigaciones de ambos lados, porque
En el gobierno mexicano siempre dijeron que no lo estaban investigando y ahora resulta que sí lo están investigando y lo quieren extraditar. Entonces, esperaría yo ver qué otros funcionarios mexicanos están investigados. Y sobre lo de Calderón, yo busqué a Calderón a principios de al expresidente Felipe Calderón a principios de este año cuando publicamos la investigación del proyecto secreto sobre esta oficina alterna a la Secretaría de Seguridad Pública. Él me dijo que no conocía la existencia de esa oficina y que no podía dar otras declaraciones. Y ayer otra vez lo busqué a propósito de la detención de García Luna y lo que me contestó es que él estaba muy atento a las noticias, pero que no quería dar entrevistas por el momento. Nosotros, por supuesto, trataremos de seguir teniendo la versión de él, porque es muy importante saberlo en tanto de no solamente porque era su jefe directo, sino porque sabemos que García Luna fue uno de los funcionarios más importantes públicamente de su administración, en algo que fue central en la administración de Calderón, en su discurso y en su agenda, que era lo que él llamó la guerra contra el narcotráfico. Penilei Ramírez, muchísimas gracias por estas muchísimas horas de investigación periodística, muchísimas piezas que hoy nos has resumido aquí tan brillantemente. Ojalá y pronto nos acompañes a estudio, porque traigo una pregunta que te dejo sembrada para la próxima vez, y es ¿qué opinas? Sí. Tiene que ver con otro tema. ¿Qué opinas de que la Marina en nuestro país se haga cargo de los puertos? Ese es un gran tema también. Sí, ¿lo guardamos para la próxima? En relación con esta historia, yo justamente a estas fechas el año pasado me buscó una fuente y me dijo, yo llevo 5 años decidiéndome para hablar contigo, y me dio datos de una de las últimas partes de esta investigación que publicamos a principios de este año. Entonces sí, es de esas historias con las que uno establece una larga relación, uno con la historia y las fuentes con uno, y sí, es algo complicado, como de las partes importantes de ser periodista investigativo, ¿no? Te espero pronto de vuelta aquí a estudio, y no sabes cuánto te agradezco que nos hayas tomado la llamada hoy. Muchas gracias para ustedes y saludos a toda la audiencia. Gran fin de semana, gran semana estas complicadas de Navidad y de tráfico. Gracias a Penilei Ramírez. Y bueno, me voy a corte. Voy a hablar en un momento más con Juan Ibarra Sánchez. ¿Le importa a usted el aguinaldo? ¿Cómo exigirlo? ¿Cuánto le toca? ¿Cómo gastárselo? En fin, vamos a hablar de esa pieza fundamental que nos ayuda a salvar el año y normalmente no nos ayuda para comenzar enero. El aguinaldo, no se vaya, esta es la octava, soy Ricardo Rafael. Buenas noches, soy Antonio Salas, el doctor Salas, con mi programa Radio Centro, y estamos con la octava. Este 2019 nos volvemos a sumar. Yo enseñé a 60 mujeres a sacarse partido. Yo voy a dar clases de tejido en línea. Voy a dar 3 serenatas por videollamada y donar lo que gane al Teletón. ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti qué te gusta hacer? ¿A ti qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón? Los periodistas. No podía apropiarse de 3 años. Es peligrosísimo para una democracia lo que el señor Bonilla hizo. Claramente se trata de una reforma inconstitucional. Hay que recordar que Bonilla se presentó a las elecciones del 2 de junio para un mandato de 2 años, en lugar de los 6 habituales, debido a una reforma electoral que pretende homogeneizar todos los procesos electorales del país. La última palabra la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Del mejor análisis de los temas públicos. Los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La octava. Él es poeta y es director de Culturas Populares actualmente. Me da mucho gusto recibir a Mardonio Carballo. Mardonio, Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto. Felicitaciones. Gracias. Tenemos nosotros un trabajo que se llama Trabajar con los Invisibles, que intenta en algún sentido resarcir lo que el racismo ha permeado en nuestra sociedad, y lo hacemos a través de cultura, ¿no? Y lo hemos comprobado cada vez más, de que hay mucha gente importante en este país que ha logrado cosas maravillosas, pero que aún con todos esos logros teme decir: yo hablo una lengua. Julio Astillero. De lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La octava. Este es el mundo de la ilusión, este es el mundo de la magia que tenemos para todos ustedes en Bajo la Manga. La idea es que en un minuto en 30 segundos tienes que mover 2 cerillos para que la moneda quede afuera del recogedor. Y que dándolos, ahí está el primer cerillo, se cuatrapeó.
Está súper sencillo, esa es la clave. Este es el primer cerillo. Tomas este que está aquí, lo pones de este lado y sigue quedando el recogedor. Y por si fuera poco, para aquellos que también no sepan del programa, pues les vamos a realizar muchas cámaras escondidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 14. ¿Le puedo pagar con el celular? Es que hay una aplicación, mire. Si lo jala uno, puede sacar el billete de 100 pesos del celular. El billete se materializa. ¿Viste? Si los quieres sacar, lo sacas de aquí y ya es todo lo que se hace. Así que ya lo saben, Bajo la Manga, soy Gabriel Escamilla, es la octava, aquí nos vemos. Gracias a tu aportación es posible su rehabilitación con la más alta tecnología. Cada vez que donas, permites que continuemos dando el diagnóstico más preciso. Y gracias a su apoyo seguiré superando mis metas. A ti. ¿A ti qué te gusta hacer? ¿A ti qué te gusta hacer para apoyar a los niños de Teletón? Entrale sin miedo, Sabina Berman. No hay país desde Vietnam a los que haya entrado el ejército americano que no hayan sido destruidos, porque es el ejército más grande de la historia de la humanidad. Es un ejército de profesionales del asesinato. Nosotros no queremos que pase eso en México. Claro. Digo, no estamos en la situación ideal. Hay un problema gravísimo que resolver con el narco. La estrategia del presidente es correcta, excepto que siguen la retórica. ¿Dónde está la despenalización, no solo de la marihuana, de toda la droga? Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La octava. Hola, yo soy Carlos Valle de Joya 93.7. Esta es La Octava.